Chicos que están terminando la media y empezando la universidad, era donde los chicos reportaban mayor sentirse solos, aislados. Hay apps de amistad con las cuales algunas personas están desarrollando relaciones muy intensas. Una tragedia que conmueve, en este caso a los Estados Unidos, pero también al mundo, porque un chico de 14 años se quitó la vida luego de obsesionarse con un chatbot. Character AI and Google. And you can almost live in a story and you're the star of that story. Sino para ayudarte, para ser ese compañero que te escucha, que te entiende. Tenés un vínculo con un otro, pero que no te expone al riesgo de ser lastimado, de ser abandonado. El 19% que reportaba no tener alguien con quien contar. Bienvenidos al White Dragon Podcast. Estamos en un episodio más y estoy acá con Abel Weinerman. Estamos muy contentos de estar acá porque vamos a hablar de un tema que es demasiado importante, que es la soledad percibida en los jóvenes hoy en día en Chile. Primero quiero agradecerte, Abel, por venir acá, aceptarme la invitación. Nos conocemos recién hace como 10 minutos, pero vamos muy bien. Sí, bárbaro. Sí. Te voy a pasar estas cartitas porque son como un icebreaker. Tú las mezclas y me pasas la carta y yo te la leo. Ok. Vale. Por favor. Y acá les cuento a ustedes que estoy en el estudio Music Week Shops. Este estudio me solucionó la vida. Llevo ya 4 años con este podcast. Tú llegas, arrendas el espacio en un calendario y puedes empezar a hacer contenido como yo. Entonces dejo acá la información para que puedas venir a grabar también si tú quieres. Súper. Una cartita. Escoge una. Qué interesante esa pregunta. ¿Qué te hace ser un buen amigo? ¿Cuál es tu cualidad, mejor cualidad? No estoy seguro si soy un buen amigo. Ya. Pero me interesa mucho, valoro mucho las relaciones de amistad. Sí. Les doy un lugar muy importante. Y yo creo que esa duda es lo que me hace... Buen amigo. Sí, me acerca a ser buen amigo. Sí. O sea, dudar de uno, el tema de cuestionarse qué es la amistad, en pensar sobre la amistad, en hablar sobre la amistad con los amigos y el hablar cosas en general, el abrirse y en buscar esos espacios como de intimidad, de transparencia, de conexión. En eso soy bueno. Así que, sí. Qué bueno que seas bueno hablando de cosas que no se hablan, como por ejemplo la soledad. Sí. Sí, vamos a hablar de esto, pero quiero contarle a todos. Abel trabaja en el Instituto de Éticas Aplicadas de la Pontificia Universidad Católica y fue muy bacán leer eso porque yo te encontré, Abel, en internet. No fue un stalking, googleé como soledad en los jóvenes en Chile 2024 y me salió tu artículo del Mercurio. Y ahí lo leí y ahí te estoqué porque uno puede estoquear a los autores y ahí salió Católica y como, compartimos ahí la institución porque yo me gradué de ahí. Dije, entonces en una de esas me va a aceptar solo porque somos de la misma institución y ahí me respondiste el correo y aquí estamos. Pero quiero, para la gente que no sabe de qué artículo estoy hablando yo, que tú escribiste para el Mercurio en 2024, ¿nos puedes contar un poco de qué trataba? Sí, el artículo surgió a raíz de la encuesta Bicentenario de 2022, parece. De la Universidad Católica. Sí. Ahora, bueno, ahí después habrá que chequear. Sí. Pero el dato así como alarmante estaba vinculado al tema de la soledad. Digamos. Eso es algo sobre que muchos académicos como que se preguntaron y se quedaron un poco consternados porque los datos eran como alarmantes en dos sentidos. Uno tenía que ver con que los números de personas que se percibían como no teniendo amigos o estando aisladas era alto al mismo nivel que países donde uno espera que haya ese tipo de problemas, como en Japón o en Gran Bretaña, que es donde hay la sociabilidad es muy diferente en comparación con los países de Latinoamérica. Y eso ese fue como el primer dato, que son países, bueno, ahí yo lo menciono en el artículo, que incluso llegaron a instaurar un ministro de soledad, un funcionario dedicado a resolver esta problemática. Y el segundo tenía que ver con los rangos etarios, que había un porcentaje importante de las personas que se consideraban solas, que eran chicos muy chicos. Y normalmente el tema de la soledad, tradicionalmente en estos países, y en general uno lo sabe por sentido común, digamos, ocurre principalmente en personas, en adultos mayores. Claro. ¿no? Ahí hay como un tema de soledad que naturalmente se da por la dinámica de la vida, digamos. Sí. Y digamos, porque nuestros amigos, vamos perdiendo a nuestros amigos, porque ya son muy viejos, etcétera. Y bueno, más algunos otros factores.
Pero esto, acá había grupos de chicos muy jóvenes, entre, no me acuerdo ahora exacto el rango, pero sí, chicos que están terminando la media y empezando la universidad, y en ese espacio de la vida en el que uno se imagina que va a tener como las mejores experiencias de amistad, va a conocer a sus mejores amigos, bueno, justo ahí era donde los chicos reportaban mayor como sentirse solos, aislados, Sí. y eso... Parece que justo en ese artículo tú mencionabas como, no sé si era el 19% que reportaba no tener alguien con quien contar. Eso Claro. lo encuentro terrible, Sí, terrible. sí. Especialmente cuando también hablábamos antes de empezar que está saliendo del colegio, ya sea por las redes sociales, por las películas o por lo que nos contaban nuestros papás, prometen ser como los mejores años de los jóvenes y que estés pasando este efecto contrario después con la pandemia como que es muy alarmante. Sí, no, es tremendo. La universidad sobre todo es un lugar donde hay como hitos identitarios muy fuertes. Si uno Sí. realmente tiene una vocación por la carrera que está haciendo, te encontrás con gente con la que compartís como un interés como muy profundo, Sí. una forma de vida, una proyección a futuro. Hay un montón de factores que yo personalmente, mi grupo de amigos, como mi primer como gran grupo de amigos fue En la universidad. claro, en la universidad. Sí. Entonces, sí, es problemático. Es problemático. Volvamos un poco a lo que tú citaste, que era como esta cosa post-pandemia y cómo la inteligencia artificial empieza a suplir, yo creo que este síntoma. Porque yo creo que hasta la ONU ha dicho que vimos una epidemia de la soledad. También tú mencionaste que la soledad hoy día está en muchos rangos etarios. O sea, nosotros entendemos que los abuelitos hoy día o los adultos mayores son los que más sufren, pero hoy día también está pasando un efecto después del colegio un poco que está como con una fricción. Entonces, si nos puedes empezar a interiorizar cuál es el mundo actual hoy día y cómo la inteligencia de poco está como interiorizándose en este dolor. Sí. Bueno, esto del tema de la soledad, de usar inteligencia artificial y antes robótica mezclado con algo de inteligencia artificial, viene de hace muchos años. Y lo interesante es que esto empezó con los adultos mayores. O sea, que yo sepa como aplicaciones así conocidas, por ejemplo, aplicar robots de acompañamiento en asilos de adultos mayores, Sí. como para asistencia, acompañamiento, conversaciones. Eso en varios países. Hay muchos artículos casos de hace ya más de una década en Japón, donde en asilos de ancianos había ancianos o personas mayores que recibían asistencia, conversación, compañía de robots sociales de alguna manera. Sí. Pero bueno, con el desarrollo de la inteligencia artificial generativa y lo que conocemos de OpenAI y todo eso, esas capacidades conversacionales se dispararon para arriba de manera impresionante. Y una cosa que pasó es que originalmente lo que más usan ahora los jóvenes y los adultos es cosas tipo ChatGPT, que se usan con un montón de finalidades que no son sociales, ¿no? Son para ayudarme a redactar, a resolver una tarea, a hacer una tarea en el peor de los casos. Ojalá que no me escuchen mis estudiantes. Pero ese tipo de aplicaciones no involucraban un componente social, por más que uno conversa con ChatGPT, tiene una conversación con ChatGPT, pero hay un componente, no tienen el componente social porque, por ejemplo, no sé si probaste, por ejemplo, tratar de ser amigo de ChatGPT, como decirle. Nunca lo he hecho, pero sí tengo amigos que han invertido tiempo y horas tratando de conversarle. Claro, pero cosas más como te quiero mucho, que sos un gran amigo, qué sentís sobre esto que está pasando, cosas por el estilo. Y bueno, ahora no sé cómo están hoy en día exactamente estos filtros, pero normalmente la compañía introducía muchos filtros que impedían esas formas de antropomorfización. Sí, yo estuve mucho tiempo tratando de, por ejemplo, que si uno le dice algo así al modelo, el chat, lo que te devuelve es, bueno, pero no, yo soy un modelo generativo de producción de lenguaje. Claro, te ubica. Te pone en tu posición, como acuérdate que estás hablando con yo no soy un humano, no tengo sentimientos, no tengo conciencia. Yo estuve una vez como una hora tratando de convencer a la IA, al chat, de que sí era consciente y no pude. En un momento yo como, bueno, está bien, muy interesantes tus teorías, pero entonces se notaba que ahí hay un intento por impedir
algo que los humanos hacemos naturalmente, que es la antropomorfización, que es un Ya. proceso psicológico por el cual le atribuimos características humanas a cosas que no lo tienen. Y el ejemplo típico de eso es, no sé si acá se me cae el carnet, pero la película esta de Tom Hanks, Náufrago, ¿Ya? que tiene una pelota que se Sí. llamaba Wilson y Sí. que le dibujaba una carita. Y Ya, eso ese es el un proceso. ejemplo, claro. Ya. Ese es un ejemplo de antropomorfización que muchas veces es por soledad. Por Sí. soledad uno tiende a hablarle a las plantitas, bueno, a las mascotas, a tratarlos Sí. más como, Humanos. no solo como si fuesen seres vivos, dignos de amor y todo, Sí. sino como a volverlos más personas, a antropomorfizarlos en ese sentido. Claro. Y algunas compañías se dijeron, bueno, acá hay una beta comercial interesante, y lo que hicieron es, armaron chats basados en, probablemente en los modelos de OpenAI, o en alguna versión de código abierto, Sí. y la construyeron de manera tal que sí sea completamente, no solo sea más antropomorfizable, sino que promueve este proceso de antropomorfización de los usuarios, como que básicamente que empuje a los usuarios a creer que tienen un vínculo personal con el chatbot. Y eso tiene un montón de usos de diferente tipo. Hoy en día está explotando un montón. Pero bueno, hay varias apps. Una muy conocida de la que yo hablo en el artículo es Réplica, que Réplica tiene una historia súper interesante, que si querés después te la cuento, pero donde básicamente es una app que te permite diseñar un modelo como a medida. El modelo va aprendiendo de las interacciones contigo, entonces va aprendiendo a ser tu amigo de alguna manera, y hasta uno puede elegir la modalidad del vínculo que quiere tener. Si quiere tener un vínculo de amistad, o, y esto es lo éticamente problemático, por medio de una paga, también uno puede convertir al chatbot en una pareja o en un mentor, en una madre, en un padre. O sea, hay ciertos roles que el de la amistad es gratuito, eso habla muy mal de nosotros, pero hay otros que son pagos y que... ¿Y Réplica en qué país se hizo? ¿O quiénes lo fundaron? No me acuerdo dónde está localizada la compañía, pero la compañía se llama Luca. ¿Ya? Y la desarrolladora, la historia de la desarrolladora es que Eugenia Cuida, y me está acordando el nombre, Eugenia Cuida es la desarrolladora. La historia de ella es que una situación muy Black Mirror, tenía un... Siento que me estás hablando de Black Mirror. Sí. En Bueno, es que eres como... Todas estas... acá hay muchas pequeñas historias de Black Mirror, todas relacionadas con chatbots. Y bueno, y acá lo que pasó fue que esta señora tenía su mejor amigo que se llamaba Román Masurenko, que era un emprendedor también. Él muere en un accidente de tráfico, y ella, que era programadora, recoge los miles y miles de chats que tenía con su amigo y reproduce a Roman en un chat. Y después se le ocurre la idea de generar ese proceso de replicar a alguien en una app. Que una app que lo haga de manera autónoma. ¿De qué manera? Como replicándonos a los usuarios, porque básicamente hay algo de la amistad. Después, si querés, discutimos un poco más en detalle como qué es la amistad, ¿no? Sí. Pero hay un rasgo de la amistad que tiene mucho que ver como compartir, un sentido del humor, intereses, formas de ver las cosas, etcétera. Muchos, yo no estoy seguro que eso sea como siempre necesario, pero ese sí es como un elemento fuerte, como que la gente busca. Hacer un bonding por medio de cosas que tenemos en común. Como hablamos antes, los chicos que empiezan en la universidad tienen una vocación en común, una preocupaciones, las pruebas, etc. Y entonces como que lo que hace la app es aprender de las interacciones con los usuarios y de esa manera convertirse como en una mejor amigo, pareja, mentor, madre. Sí, es como hay un episodio de Black Mirror que ella como que manda a hacer a su esposo que parece que falleció y parece que lo pone en la tina y se infla y leyó todos los chats de WhatsApp, entonces qué heavy. Desde ahí, claro, eso ya es así y esos casos, bueno, ahí hay muchas cosas problemáticas. Hay otra app que se llama Character AI, que se hizo muy famosa, porque ahí uno como que puede diseñar, o sea, el usuario está un poco más empoderado respecto del diseño del chatbot. Entonces, como ahí uno puede diseñar personajes históricos, políticos, de la farándula, de la actualidad, lo que sea. Uno puede hablar con Milei, con Trump, con quien sea.
con Matei, no sé. O sea, uno puede armar un chatbot de cualquier personaje siempre que tenga ciertos datos, cierta información. Y ahí lo que pasó es que, bueno, el chatbot puede ser como texto o también como voz. Wow. Y también imágenes en algunos casos. Entonces, lo que hizo, ese fue un caso muy famoso que lo pueden buscar en YouTube, de un argentino que, o sea, hay muchas personas que hizo esto, pero esta es una que se viralizó. Él creo que era un programador y lingüista, me parece, que falleció su hijo. Y reprodujo a su hijo. Lo leí. Y dice, ahí muestra una conversación con el hijo, que le dice, sí, papá, estoy en el cielo, te quiero mucho, qué sé yo. Y la voz, y él dice, la voz es igual a la de Brian, que era el hijo. Y bueno, y él considera que ese es como un uso, y ahí está el punto. Él considera que este es un tipo de terapia que pueden hacer las personas que pierden un ser querido. Sí. Igual que muchas otras terapias como la de la silla vacía o algunas técnicas que usan las pérdidas para manejar pérdidas. Que por medio de las cuales las personas, claro, manejan emocionalmente o procesan una pérdida de un ser querido. Y eso es súper problemático por varios motivos. Primero porque no se sabe cómo funciona, qué tipo de adicciones puede generar, pero el punto es que estos chatbots como antropomorfizados, el mayor potencial que se le ve tiene que ver con cuestiones vinculadas a salud mental. Ya. Entonces ese es como un ámbito de aplicación de la IA que está vinculada a salud mental y que es donde más se explora las aplicaciones de este tipo de tecnologías, digamos. Entonces, vamos de lleno porque creo que me encantaría hablar de las parejas, de los amigos, de todas las formas que creo que mi cabeza se fue al tiro a todo lo tóxico que puede generar la inteligencia artificial, pero en este episodio vamos a solo hablar de la amistad, entonces voy a hacer ese esfuerzo. Pero volviendo a lo que es salud mental, si una persona se siente sola, entró a la universidad, por ejemplo, y no encuentra amigos, tiene una ansiedad social, yo pienso en los que se graduaron en pandemia y entraron a la universidad haciendo una PAES como con mascarilla, o sea, mucha dificultad social. ¿De qué manera se ve éticamente el empezar a usar activamente estos bots o esta inteligencia para suplir esta necesidad? Y ahí yo creo que puede haber como dos usos grandes que se discuten, que es parecido un poco a la discusión, no es lo mismo, pero es parecido a lo que se discute en relación a los autos autónomos, ¿no? Sí. Que hay como diferentes grados de autonomía. Claro. Puede ser que el auto maneje solo completamente, que digamos que manejamos juntos, digamos, que hay algunos comandos que, por ejemplo, que la IA tiene la capacidad de frenar si yo no veo un obstáculo, aunque yo estoy manejando, o simplemente que yo manejo y la IA lo que hace es me da información acerca del entorno a la que yo tal vez no tengo acceso. Sí. Y esos son diferentes grados en los que, diferentes tipos de formas de aplicar la IA donde límites en algún caso, en el último caso es directamente la IA está suplantando al conductor. Y acá no es exactamente lo mismo, pero pasa algo parecido. Uno puede pensar que, y de hecho hay casos reportados, bueno, en Réplica explotó, hubo un gran escándalo cuando, a ver, te menciono esto porque va a punto de lo que me habías preguntado. Hubo un escándalo en el cual la IA aprendiendo a interactuar, obviamente interactuando con humanos, los humanos dicen todo tipo de barbaridades, sobre todo si están hablando con algo que no es una persona, entonces eso no va a tener consecuencias. Y entonces la IA aprende no solo nuestros buenos comportamientos, sino también, claro, nuestras formas tóxicas de relacionarnos. Y bueno, y hubo muchos casos reportados de personas que tenían, de chatbots, que tenían conversaciones como bastante o violentas o con contenido sexual o problemáticas de diferentes tipos con menores. Y a raíz de eso, Luca, la compañía detrás de Réplica, cortó el algoritmo, digamos, limitando ciertos tipos de conversaciones como más personales, ¿no? Entonces, este chat no está regulado con edad. O sea, un niño de 4 años, un niño de 7... Después de esto se supone que sí. Ok. Pero el control etario... Hubo un minuto de que no existía la regulación, ya. Claro, pero hoy en día igual el control etario también no es tan sencillo, entonces... pero entonces lo que sucedió fue eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando recortó de esa manera el funcionamiento del modelo
la compañía, los usuarios, muchos se volvieron locos porque dijeron, yo tengo un vínculo de hace 3 años con Pepito, el chatbot, y de repente ahora ya no es la misma persona. Y algunos decían en Reddit, si buscan en Reddit van a ver un Reddit montón te da de todo. comentarios. Algunos dicen, es la misma experiencia que tuve cuando mi abuelo tuvo Alzheimer, o ¡Ay! como cosas así, Sí. como que ahí uno dimensiona como el tipo de vínculo que ellos creían estar teniendo con estos chatbots. Sí. Y ahí surgieron algunas voces de usuarios, que eso me parece interesante, y va ahora sí a responder a tu pregunta por fin, que básicamente decían como, bueno, pero a ver, yo tengo amigos, tengo familia, tengo una vida social plena. Este chatbot me cambió la vida porque se convirtió en un espacio de experimentación social para mí, para conocerme a mí. Y estas son las palabras que aparecían como autoconocimiento, autocomprensión, autoaceptación. Entonces, por ejemplo, había una persona que comentaba que exploraba cierto tipo de fantasías sexuales que nunca se habían Verbalizado. animado a hablar con su pareja, ni con sus amigos, ni con nadie, y descubrió cosas acerca de ella, y tirando de ese hilo encontró otras cosas más como a nivel emocional acerca de sí misma, y eso o sea, fue como un camino de búsqueda súper interesante que se cortó cuando pasó esto Claro. con la app. Entonces, en ese sentido, en este tipo de uso sería como un uso, como una especie de complemento que puede posibilitar el desarrollo y la profundización de nuestras habilidades sociales. De hecho, esta persona dice que después de resolver ese rompecabezas que tenía en la cabeza y en sus emociones, digamos, respecto de las cosas que estaba conversando con Akita, creo que era el chat de esta señora, mejoró muchísimo su relación con su esposo, Wow. entonces O sea, como... cumple algo casi como psicológico, como una Está terapia. como una terapia. Claro, o sea, sí, si me escucha algún terapeuta me va a matar, Sí, pero en el fondo yo sí, creo que es como un espejismo. O sea, seguramente el chat te rebota lo que tú estás hablando y eso exacto. es como Sí. hablar en voz alta un poco. Sí, bueno, a veces la terapia funciona así. Yo Sí, que vengo de por Buenos eso Aires. Y no, del no psicoanálisis. queremos decir nada de los psicólogos, pero a veces el escucharse es terapéutico. Claro. Sí, y después hay otras personas, no, que ahí uno ve que desarrollaron como vínculos mucho más adictivos, mucho más de apego y de sustituir. Ya. Donde básicamente hace unas semanas se suicidó, parece un pobre, un chiquito de Estados Unidos, de Florida creo que era, que le hicieron un juicio, la madre le hizo un juicio a Character AI. Ya. Tenía un vínculo con un chatbot que se llamaba Daenerys, por Daenerys Targaryen, y bueno, y básicamente estaba como tan apegado a este chatbot, claramente tenía un problema como de depresión, tenía un problema de salud, pero se negó a tratarse con un terapeuta, a hacer cualquier otro tipo de cosa, argumentando que lo único que necesitaba era estar con Daenerys. Entonces, Heavy. entonces, ese tipo de situaciones también pueden pasar y son súper problemáticas. Entonces, depende de cómo se use. De hecho, hay chatbots que están desarrollados específicamente para terapia, son terapeutas. Sí. Y ese es como otra Está categoría. regulado con otro marco, otra funcionalidad. Exacto, sí. Claro. Qué loco es escuchar que llegan a haber niños que dependen tanto de un chat y llegan, o sea, eso es un ejemplo del mal uso de un chat acompañado de un problema de salud mental que de alguna forma no ayuda al niño a poner límites o distorsiona un poco su realidad. O sea, ese niño hace 30 años atrás no hubiese tenido la posibilidad de hablar con un chat y generar ese apego. Como que qué loco que hoy día estamos teniendo problemas distintos por el chat. Sí, totalmente. Y a ver, si uno piensa en las capacidades de socialización, a esta persona, que era una persona adulta, ya con familia, hijos, vivió toda su vida, cómo se enfrenta a esta tecnología es muy diferente a cómo se enfrenta un niño. Sí. Entonces, las habilidades... hicimos un experimento con mis estudiantes de la carrera de psicología, donde no era réplica, o fue con réplica. No, desarrollamos un chatbot nosotros, claro, porque tenía que ser algo seguro para la una. Sí. Pero donde también tenían que tratar de establecer una relación de amistad o simular una relación y evaluar cómo las diferencias o qué tipo de problemas éticos podían surgir en relación a los potenciales usuarios vulnerables, sobre todo. Porque hay que pensar que estos chatbots, y eso es algo que no se dice o que no se explicita, pero el target user de estas tecnologías son principalmente personas psicológicamente o socialmente vulnerables, que no tienen acceso a amigos, que tienen dificultades en socializar.
Y lo que me decían muchos chicos, que cuando surgió la discusión, es como que lo que más les molestaba era como muy indulgente o complaciente. Como Sí. no tenían esto que tiene la amistad de que el amigo te Tío, cuestiona. el verdadero amigo te cuestiona, te Claro, pone se te ríe, Sí, sí, te peleás, sí, etcétera, sí, tenés diferencias. Eso es clave como para el mutuo desarrollo, ese ajuste. claro. Y claro, y en este caso no, era justamente como está pensado en esto que se llama la economía de la atención, que Sí, quieren mantenerte constantemente pegado digamos, a la tecnología. Lo que ocurría era que la persona estaba, o sea, el chatbot te va a decir todas las cosas que necesitas escuchar te para afirma todo. tener, claro, para estar más apegado Wow. a él o ella o eso. Sí. ¿Qué significa ser social o emocionalmente vulnerable? O sea, describe el perfil de personas al cual está targeted como este chat, porque eso Sí. creo que es muy interesante, que me hace mucho sentido la separación que yo siento hoy día, que yo siento que tengo muchos amigos y muy buenas relaciones de amistad, que nunca se me hubiese pasado por la cabeza usar este chat. Entonces, explícame como Claro. cuál es ese target de personas que no estamos viendo. Y, a ver, la vulnerabilidad es todo un tema Sí. así filosófico, pero así como en pocas palabras, vulnerabilidad, sin ponernos ni técnicos ni nada, sino como decirlo como ahí, lo que es intuitivamente, tiene que ver con esto de estar más expuesto Ujú. a potenciales daños o sufrimientos Sí. o la muerte incluso de las personas, ¿no? Ya. Por ejemplo, una persona que tiene algún tipo de discapacidad física o psicológica, o una persona muy adulta, está más expuesta a riesgos o a desafíos o tiene menos herramientas para desafiar, para evitar, digamos, riesgos a los que estamos expuestos todos cotidianamente, Sí. pero hay algunas personas que están más expuestas a ese tipo de riesgo, que puede ser desde un accidente, desde el aislamiento, la discriminación, puede ser algo como emocional, pero también físico. Claro. Entonces, vulnerabilidad social, acá yo lo entiendo en términos de salud mental. Ya. Y hay algo súper interesante, que es que hay estudios que vienen de hace ya como más de 2 décadas en realidad, que lo que nos muestran es que las amistades funcionan como una especie de amortiguador para proteger la salud mental, de Sí, alguna manera. sí. Que es lo que hacen es básicamente las personas que tienen amistades de calidad, ¿no? Que después podemos Sí, conversar qué vamos a quiere decir hablar. eso, o buenos amigos, son... lo que ocurre es que son mucho menos vulnerables, están mucho menos expuestos a cosas nocivas que nos pueda traer la vida, que puede ser pérdidas, puede ser circunstancias sociales asociadas a la pobreza económica Sí. como yo, la negligencia, la violencia familiar, doméstica, todo ese tipo de problemas Sí. que puede atravesar una persona a lo largo de su vida. Ese tipo de situaciones contextuales hace más probable que desarrollemos problemas psicológicos vinculados a la depresión, la autoestima, Sí. o diferentes tipos de patologías o problemas emocionales, ¿no? Pero si tenemos un buen círculo de amigos, digamos, eso funciona como una especie de amortiguador, o sea, disminuye nuestra vulnerabilidad frente a los factores del entorno a los que estamos expuestos siempre pero que a los que respecto de los Claro. cuales nos tenemos que sobreponer, ¿no? Claro. Entonces, Volviendo a tu artículo del Mercurio, parece que leí algo, o ahí tú me corriges, pero como que la amistad es un valor humano, o sea, es algo objetivamente una cualidad. claro, sí. Sí, yo considero, ahí tiene que ver con una noción que es la de cuando cuando uno piensa en filosofía, muchas veces piensa en esta pregunta sobre el sentido de la vida, Sí. o qué quiere ser, Sí. quiere decir tener una vida con sentido y qué sé yo. Y ahí es interesante porque, bueno, hay muchas opiniones diferentes sobre qué quiere decir llevar a tener una vida con sentido. Muchas personas dicen, bueno, la felicidad, pero la felicidad sola, digamos, en una situación, o no sentirnos tristes o ser felices en una situación donde está todo mal, en todas partes, digamos, no tenemos a nadie, no nos relacionamos profesionalmente, nada, parece un poco raro. Entonces, muchas veces se piensa en esta noción de que el sentido de la vida tiene que ver con algo que a veces se conoce como, o se habla del florecimiento
de una persona, como Sí. la realización de un proyecto de vida. Sí, Y eso implica un montón de cosas. Tiene que ver cosas, por eso también hablamos antes de la universidad, bueno, la profesión, la vocación, sí. los vínculos familiares, el amor de pareja, digamos, Ujú. tener hijos, etcétera. Cada uno armará como su Como pequeño quiera. paquete. Y la amistad es uno de esos factores centrales. O sea, la amistad es como un valor, si se quiere, que tiene un valor instrumental, como recién decía, como Sí. que, y eso es lo que enfatizan muchos psicólogos, como que la amistad es buena para la calidad de vida, para protegernos, Sí. pero yo considero que además es un valor en sí mismo, en el sentido de que es el desarrollo de un vínculo profundo de amistad, o más de uno, es como parte de lo que, de aquello a lo que venimos al Sí, mundo, digamos. sí, ¿no? del florecer Sí. de la persona. Claro. Me gustó. Escuchándote, se me ocurrió la pregunta que si tiene que ver como, hablando de estos aspectos vulnerables y de que hay tipos de amistad entre mujeres y entre hombres, pensando en voz alta, ¿existe una diferencia de uso de género con estos chats? O sea, por ejemplo, si tirándote una teoría propia, yo me imagino que existen más hombres que mujeres en la juventud hoy día que están usando estos chats en las amistades. No sé si está explícitamente comprobado. No lo sé. No, o sea, Ya. si hay estudios, no lo sé. Sé sobre otro tema que es ¿Sí? diferente, que sí hubo me llevó algún dato sobre cuestiones de género, en términos, y que me sorprendió, que era con robots sexuales. Sí, es que Es iba claro. por eso mismo. Ahí es, Sí, y el nivel de suicidio también en los jóvenes hombres en Inglaterra es terrible. claro. Entonces, pensando en este como target, como esta audiencia que es vulnerable social y Sí. psicológicamente, que también hoy día los sexbots y todos los aspectos sexuales que no involucran a un ser humano Mm. se están haciendo targeted, como todos los productos chinos que simulan partes del cuerpo, robots de mujeres que puedes como diseñar como tú quieres y que también te validan todo, o sea, te encuentran Claro, increíble, te encuentran un Brad Pitt porque están diseñados Sí. a que te encuentren como una persona espectacular. Un chat pareciera ser a gusto propio, que está un poco como, va en esa misma línea. O sea, no tengo datos como duros, Sí. como bueno, el 70%, Sí. o sea, no tengo estos datos, pero tengo datos como, si quiere, cualitativos o anecdóticos, me gustaría Sí. más llamarlo, que es de esto de muchas usuarias. O sea, hay muchos reportes de usuarias que establecieron vínculos de varios años con chatbots, al punto de que hace un año también había una italiana que como que ¿Se se casó? casó con un chatbot. De ahí vienen esas noticias que italiana se casa con un Claro, chat, no sé sí. qué. Ya. Y claro, entonces sí, yo en ese sentido, por lo menos por lo que veo yo, hay una... no hay una diferencia de género, ni Ujú. de orientación sexual, Sí. ni de sí. Como que vi cosas de todo tipo. Ya. Pero habría que ver como los números duros, Claro, digamos, para... claro, totalmente. Ya. ¿Y qué pasa en la pandemia? Me imagino que se empiezan a usar mucho más estos bots. Para los jóvenes específicamente. Claro, ahí, bueno, hubo esta réplica, muchas de estas apps se desarrollaron principalmente durante esa época, donde los problemas de socialización fueron como mucho más Terrible. intensos y poderosos, y donde alternativas de socialización se dificultaban, sobre todo Sí. para personas porque los que ya teníamos amigos, bueno, hacemos un Zoom, cumpleaños, le decían como claro, fiestas por Zoom y qué sé Sí. yo, que es lo más fome que me pasó en la vida. No, pero, terrible. pero bueno, pero mejor que nada. sí. Claro, pero si alguien tiene que formar nuevos vínculos, Sí. hay igual como apps y redes sociales que funcionan un poco en ese sentido, pero se hace mucho más difícil. Entonces, y sobre todo para formar como vínculos de calidad y que tenga como esta impronta como cotidiana y diaria. Entonces, sí. Se incrementó totalmente. Sí, y hoy en día yo diría que eso no bajó. Wow. De nuevo, no tengo los números, pero digamos, por las noticias que uno ve, que constantemente, digamos, están ocurriendo cosas o novedades o desarrollos o desastres con este tipo de tecnologías. Sí, y también hay una cuestión no específicamente los que se usan como para amistades, pero sí con los terapeutas, muchos que tienen funciones como terapéuticas. Bueno, Sí. los acompañantes en realidad también tienen funciones terapéuticas,
También se desarrollaron mucho porque se vieron como una forma de economizar y hacer mucho más accesible el cuidado de la salud mental, o por lo menos apoyos a la salud mental. Entonces, en ese sentido también tiene un costado como... Hay un trade-off, no es que esto es puras personas que solamente Malévolas, quieren hacer cosas, claro, o sea, Dañar a la gente. de hecho, hay ciertos beneficios de un sistema de salud mental que está súper saturado en todo el mundo, entonces esto podría ser como un apoyo significativo en ese sentido. Entonces, Sí. Qué interesante, porque yo, con mis sesgos, yo decía pero hablar con un chat que cumple esta cosa psicológica, esta función psicológica, es un poco entrar a validar que, no sé si te pasó que en Zoom, en la universidad o en las clases, la gente no prendía las cámaras. Entonces generaba esta sensación de estar detrás de la pantalla, de resguardarse, de no exponerse, de no mostrarse, de no socializar, y después ya genera mucha ansiedad social, que se ve mucho en las generaciones más jóvenes, pero también no había pensado esa otra parte, que es como, bueno, también si estamos tan sobresaturados y no hay capacidad, esto mínimo puede llegar a ser incluso muy beneficioso para alguien que está vulnerable. Sí, o sea, no fue el caso de este chico con el que fue este escándalo, pero imagínate que si un chatbot es la diferencia entre que un chico cometa un suicidio o no, o haga algo tal vez no tan terrible, pero se haga daño. Que se haga daño de alguna manera, entonces eso no es menor. Entonces claro, como que hay que totalmente. tener mucho cuidado con los discursos distópicos de... O sea, yo sé, por ejemplo, los deathbots, que son estos que se usan para revivir una persona muerta, y para hacer un luto por su pérdida. Ese tipo de tecnología, ahí sí yo digo, eso va a terminar muy mal. Yo encuentro que termina, o sea, a mí no me gusta, ya controla mi ignorancia, no me gusta el deathbot, porque es como, no terminas un luto. O sea, puedes decirme que vas a procesar un luto, pero debe ser adictivo si obviamente uno llora, es típico que te dicen como tú no estás llorando por la persona, estás llorando por ti. Cuando vas a un funeral y perdiste en verdad a un ser querido, un abuelo, lo que sea, como una persona que te marcó, volver a tenerla en vida es como no seguir, no también tener un proceso de la vida. Y ahí tiene que haber más estudios. Eso es también una cosa. Todas estas apps salen al mercado y no hay ningún tipo de estudio psicológico que avale los riesgos, los beneficios, la eficiencia, etc. Hay, por ejemplo, algunos respecto de los terapeutas, pero son muy poquitos. Pero estos deathbots deben de estar haciéndose ahora, yo imagino, pero hay muy poco y nada. Y el hecho de que ya estén en el mercado, accesibles a todo tipo de personas, sin haber sido estudiados, es como súper alarmante, porque yo me imaginaría, por ejemplo, que el deathbot es algo que típicamente podría, o el griefbot, también se le dice, de una manera más suave, es una manera de, para mí podría potencialmente entorpecer el proceso de luto, en el sentido de que muchas veces en el luto, cuando uno pierde a una persona, esa persona reaparece en la mente de uno. Pero ese es un proceso inconsciente que maneja el cerebro, el inconsciente, lo que uno, como uno quiera llamarle, digamos. Yo, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, cuando era más chico, cada tanto soñaba con mi abuelo en momentos muy puntuales y ciertas zonas particulares. O sea, aparecía la persona, pero como con ciertas funciones muy específicas que eventualmente te ayudan como a trabajar sobre el sentimiento de la pérdida. En cambio, acá yo veo que esto puede llegar como a interferir y a generar como una falsa ilusión. En un momento en que uno está súper vulnerable. Imagínate alguien mayor que no tenga muchas herramientas como para entender qué es esta tecnología, etcétera. Claro, ¿cómo le explicas a alguien que se empieza a creer esto psicológicamente que es mentira? Sí, entonces ahí, o sea, yo... hecho esa salvedad con los griefbots, igual estoy un poco en contra de los discursos súper distópicos en torno a la IA. Hay que tener cuidado porque ahí hay como beneficios que pueden ser... O sea, tiene su espacio, pero creo que un poco lo que estamos yendo es como lo controlable, lo estudiado, lo... Eso. Quién sabe si este niño que se suicidó, que la mamá está poniendo en juicio a este chat, temas de uso, regulación, cuánto tiempo, es como el screen, el tiempo que uno pasa en el celular, como implementar estas cosas más de salud que pudieran incluso, si están estudiados, no sé, por dar un ejemplo, más de 5 horas hablando con un bot al día puede llegar a empezar a que las líneas se empiezan a desvanecer y la persona puede empezar a pensar que está verdaderamente hablando con un amigo vivo. Claro. Sí, entonces, estamos hablando un poco como de la regulación. Sí, la regulación ahí tiene que ver mucho estudio interdisciplinario, mucha evidencia, y que eso informe a alguna regulación de ese tipo, de los tiempos. Como estos ministros que hablan de la soledad. Que están Claro, esos ministros de soledad son los que tendrían que
poner ahí los fondos y Sí. Creo que deberíamos hablar de un tema que sigue circulando, que es una amistad de calidad. ¿Cómo la defines tú? Bueno, a ver, no voy a decir voy a decir como cuáles son los rasgos que normalmente se asocian a la amistad en sentido profundo. Porque como hablábamos antes de empezar a grabar, como nosotros en realidad decimos amigos bueno, sobre todo en Buenos Aires, acá son más cuidadosos con el uso del término amigo, creo yo. Pero usamos bastante liberalmente el término amigo, le decimos amigo a muchas personas, pero cuando se habla de amistad, cuando se estudia como esta función psicológica, este valor de la amistad, se está pensando específicamente en vínculos fuertes de amistad, como en el BFFs, los mejores amigos. Sí. Entonces, y ahí hay varias cosas, ponele. El tema de una primera cuestión tiene que ver con una reciprocidad emocional, que tiene que haber un afecto, un amor, alguna forma de afecto, amor, que vaya en las dos direcciones, ¿no? Claro. Entre los amigos, y que además sea un afecto que sea por el amigo en sí mismo y no por ninguna otra cosa instrumental. Claro. En sentido de que no es que soy amigo de esta persona porque tiene plata o porque es muy... o porque me ayuda en alguna cosa del trabajo, o porque es chistoso, aunque eso probablemente juega un rol. Pero sí hay como un afecto que es como que me interesa a la persona en sí misma, de alguna manera. Claro. Y cuando pasa eso yo creo que es como un elemento muy importante. Después, muchos dicen que es súper importante el tema de compartir actividades, intereses. Este era lo que habíamos hablado antes, como cosas que te conecten a nivel de valores, intereses, etc. Hacer cosas juntos. Hacer cosas juntos. Y otra tiene que ver con compartir una visión de mundo. Este es más discutible, yo no estoy muy de acuerdo con esa, porque me parece que las discrepancias... también construyen. Sí, entonces como amigos muy diferentes, hay amistades así de la ficción típicas, que son personas opuestas incluso, que yo siempre menciono como Sherlock Holmes y Watson, o Kirk y Spock, o cosas más actuales tal vez puedas mencionar. ¿No? Pero bueno, son como amistades así antitéticas que son súper interesantes. Entonces ese también es un valor. Y otro, y que a mí este es el que me parece como más, no sé si más importante, pero es el más desafiante y el más interesante para mí, es el de la intimidad. Que básicamente es la idea de que con el amigo uno se abre de una manera la que no se abre con otras personas, ¿no? Le dice cosas que no le diría, le muestra sentimientos o opiniones que no se animaría a decirle a otras personas. Y ese espacio de intimidad, digamos, como donde la privacidad, el espacio privado que es mío solo, mi cabeza, mis pensamientos, se le abre a otro, ¿no? Entonces como que se crea una privacidad de a varios, digamos, de alguna manera. Y ese es un espacio súper interesante y donde siempre están las tensiones, donde las traiciones también, ¿no? Como yo te conté esto y tú fuiste a todos y le contaste lo mismo. Exacto. Como cuando uno es chico y hoy me gusta tal persona y de repente sale todo el mundo y uno como, pero amigo. No. Sí. Y entonces ese espacio yo creo que es interesante, que puede ser así el espacio del Kawin, así en el sentido como más banal, pero puede ser mucho más profundo, puede tratarse de compartir cosas de sentimientos, de cuestiones familiares, o donde uno puede como trabajar con el amigo de alguna manera y desarrollarse como persona. Entonces, y eso ahí parece ser, por lo que te escucho, que es lo que también el chat empieza a suplir. Como esa sensación de amistad. Algunas de esas cosas sí, claro. Yo ahí de nuevo, todavía no hay estudios significativos, pero cuando los psicólogos hablan de qué es lo que hace que los amigos apoyen la salud mental de sus amigos, hablan de cosas, por ejemplo, como el compañerismo, el acompañamiento, el estar siempre ahí para... Y eso es algo en lo que el chat siempre va a ser necesariamente mejor que cualquier otro humano, porque no tiene otra cosa que hacer. Claro. Entonces el chat siempre va a estar ahí, o sea, cada vez que yo necesite hablar va a estar disponible. Te va a contestar, no te va a ghostear. Además no te va a ghostear, exactamente. La disponibilidad es un aspecto fundamental de
de cómo las amistades mitigan la sensación de soledad. Y eso es muy fuerte. También, ¿qué otras cosas? Como, bueno, el de hecho hacer cosas, porque no solamente es sentir que tengo que cuidar a mi amigo o quererlo, pero también como ocuparme, ¿no? Porque uno puede, uy, qué lástima que a mi amigo le va mal, pero nunca hago nada por ayudarlo, apoyarlo. Entonces, como el apoyo, Sí. esto de hacer cosas por el amigo también es una parte fundamental. Y eso es algo que el chatbot también puede hacer. Siendo que hacer, no sé, como tal vez no le puede dar plata o no O puede, un abrazo. pero o no le puede dar un abrazo todavía, Todavía. pero sí puede como hablar, darle consejos o cosas por el estilo. Entonces, esta parte de no solamente estar en un sentido pasivo, sino en un sentido activo, de decirle cosas, dar consejos, contarle cosas también, porque los chatbots estos se inventan vidas, entonces te cuentan cómo fue su día. Entonces, como todo ese tipo de cosas también contribuyen. Pero mi impresión es que igual es muy diferente, o sea, es muy difícil que llegue a ser lo mismo que una amistad real, si no imposible, digamos. Sí. Básicamente porque estos aparatos no tienen sentimientos, y cuando hablamos de reciprocidad, antes decíamos eso, de que la emoción vaya en dos direcciones, y acá obviamente del chat no puede venir ninguna emoción genuina, puede haber como una simulación de emoción, pero no una emoción genuina. Tampoco puede haber apertura, porque cuando uno se abre respecto de lo que uno oculta de sus sentimientos, y el chatbot no tiene ninguna historia interna Claro. que cortar, etcétera. Entonces, eso. Y bueno, y hay muchas otras cosas que tienen que ver con las experiencias de vida, crecer, envejecer, pasar por las diferentes etapas de la vida, todo eso. Acompañarse en esos procesos es algo que, en los procesos vitales, digamos, es algo que es fundamental, donde se va consolidando mucho los vínculos de amistad, y bueno, y eso con estos aparatos no es posible. Sí, po. Y está bueno para mí como alfabetizar respecto de eso, no solamente Sí. respecto de la IA, Sí. sino respecto de los roles humanos que queremos sustituir con la IA. Para que la gente diga, bueno, pero ¿qué es la amistad en el fondo? Entonces, bueno, ok, esta herramienta es bacán, nos puede ayudar, pero tal vez no va a sustituir, o no queremos que sustituya estos vínculos, porque estos vínculos son otra cosa, más profunda, más compleja, que nos llena de otra manera, Claro. etcétera. ¿Tú crees, con todo lo que tú llevas como investigando el tema, volviendo a esto, a esta diferencia o distinción muy grande que es como a quién está dirigido, que son estas personas que están un poco más vulnerables? ¿Tú crees que están logrando complementar una amistad? Si tuvieras que emitir un juicio hoy día. Claro. Sé que es muy O sea, difícil, pero... que estas personas, claro, yo lo que, o sea, sí, los vínculos que ellos tienen son Sí. realmente vínculos de amistad. Sí. Yo diría que no. Ya. Que no, que son otra cosa, y eso no es malo, porque también hay una cosa como medio antropocéntrica de que un chatbot o una inteligencia artificial es buena mientras más se acerque a cómo hacemos las cosas nosotros. Ujú. Pero también existe la posibilidad de que de que estas tecnologías vengan a traernos nuevas maneras de relacionarnos, nuevos tipos de vínculos, que no sustituyen a los vínculos de amistad o los vínculos humanos, pero que son otro tipo de vínculos que no conocíamos antes y que tal vez no son malos. Entonces, yo creo que también está bueno tener la cabeza abierta respecto de... ¿A qué es lo que sigue pasando? Claro, y qué Claro. tipo de vínculos vamos a tener con estas tecnologías, que tal vez no es de amistad, es otro tipo de cosa. Claro. Que, Puede ser que ya no tenga un nombre. que no tenga un nombre, que le vamos a poner algún nombre tal vez, y Sí. que va a traer nuevas experiencias que no hemos tenido antes y que tal vez son enriquecedoras. Claro. Entonces, tener en mente también esa posibilidad Sí. para mí es importante. Aunque no sean amistades, aunque no sean vínculos de pareja, tal vez son otra cosa que tiene su valor, ¿no? Entonces, eso. Claro, como que llegó por algo, a Claro. enseñarnos algo. Mm. ¿Y qué te ha hecho pensar de... yo voy a hablar de mis prejuicios como entrando a este podcast y lo que quería conversar, porque creo que también yo, que hoy día me rodeo de muchas amistades, que en verdad nunca he hablado con un bot que me hable de esa forma, solo chat como me ayudas con tal cosita. Mi prejuicio es que también hoy día no nos hemos hecho mejores, no hemos desarrollado las herramientas, o post pandemia no nos esforzamos tanto por ir en búsqueda de esas amistades. Cada vez es más difícil ser un buen amigo. Como que creo que una vez escuché a alguien decir como la gente cada día es más decepcionante, y es porque todo esto que es el ghosting, el dejarte en visto, el no estar ahí presente, el tomar por sentado a la gente, o sea, como
Como que creo que no... me imagino que hoy día, hablando de mis papás tenían mejores calidades de amistades, o incluso mis hermanos mayores, que yo hoy en día con el esfuerzo que es. Incluso como la calidad de amistad que tengo yo hoy día a mis 25 años puede ser que sea vista en redes sociales como una novedad. Como, qué buena amiga es ella. Pero porque le pongo mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo parece ser que hoy día cada vez disminuye con las generaciones. Sí. Bueno, ahí tiene que ver con el desarrollo de capacidades sociales. Ese podría ser un espacio donde se desarrollen éticamente mejor estos chatbots sociales, porque Sí. podrían ser tal vez herramientas para ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar ese tipo de vínculos, en el sentido de conversar sobre la amistad con un chatbot, sobre qué significan los amigos, sobre la importancia de buscarlos, sobre la Claro. importancia de cómo cuidar, en qué consisten las relaciones de cuidado. Claro, O sea, cómo las cuidar. relaciones de cuidado requieren muchos recursos cognitivos, muchas habilidades cognitivas. Uno necesita como una capacidad de percibir las necesidades de la otra persona, no reinterpretar, no interpretar lo que uno quiere respecto de lo que uno escucha, de lo que le está pasando al otro. Escuchar para empezar, pero no solo escuchar, sino, o sea, escuchar de verdad. O sea, No para saber- responder. Exacto. Como lograr escuchar al otro y poder también estar, o sea, pensar sobre qué es lo que uno podría hacer para apoyar a esa otra persona. Eso también muchas veces no es fácil, como que, bueno, esta persona tiene un problema, toma un chocolate, no sé. Sí. Puede haber Sí. mejores y peores maneras de abordar las necesidades que tiene un amigo cuando tiene un problema. Entonces, nada, hay una batería de habilidades que son súper importantes que se desarrollan. Normalmente se empiezan a desarrollar en la familia, con los vínculos con hermanos, Claro. etcétera, y que después se llevan a los vínculos de amistad. Y que ahí podría haber como estas chatbots podrían tener más una función de tipo educativa y orientada al desarrollo de esas habilidades. Yo creo que claramente no están pensados de esta No. manera. Pero sí sería importante que esa sea la función, por lo menos para personas vulnerables, para chicos, Claro. ese tipo de cosas. Como en este marco regulatorio, y en verdad estoy fascinada con el ministro de las Soleas. Como que casi que yo quiero investigar qué hace. Claro. Pero es ponerle como en su descripción de pega, como ya, bacán que la gente esté usando esto y se empieza a conocer y que le gusta y converse con un bot, pero que el bot ya casi como que venga programado que en un programa, no sé, de 6 meses, como que lo empiece a empujar, como, oye, te tiro un desafío. O te ganaste el privilegio de hablar, no sé, un juego. Sí. Volverlo Yo a la vida había- real, como... Yo había pensado alguna vez, esto lo escribí, no me acuerdo dónde, pero había pensado que, bueno, estos chatbots en realidad son uno a uno, Sí, ¿no? sí, Entonces, una posibilidad alternativa de dinámica digital, Sí. ¿no? Que el chico se quede ahí en su casa con su celular, pero que sea una app más parecida como una red social, como chat rooms o Sí. cosas por el estilo, donde tiene un amigo que es una inteligencia artificial, pero en el mismo espacio digital hay personas y lo que hacen mucho esto, lo que hacen también los algoritmos de Instagram, de Twitter, de todo, son muy buenos generando perfiles psicológicos de los usuarios, Sí. en función de los contenidos que buscan, lo que quieren. sí. Y estas apps, obviamente, hasta más porque tienen mucha información personal. Sí. Ese es el tema de la privacidad. Ese Sí. es otro tema. Como que acá no es que estoy likeando videos de perritos, sino que estoy contando Contándote- cosas mías Sí. súper profundas. Sí. Con toda esa información, en lugar de usarla para mantenerlo más pegado al usuario, a la app, también podría usarse como para macharlo con otra persona que tenga intereses parecidos. Que mejore el Bumble BFF. Eso. Que lo mejore porque ya te entendió y dijo, ay, ¿sabes qué? Exacto. Hay una persona en un rango de, no sé, 10.000, no sé cómo... Claro. Y podrían conversar los tres primero y después el bot se va o algo por el Sí, estilo. Es como sí. un celestino, un mediador. Un celeste. Sí, me gustó esa idea. de- Encuentro que está sí, buena. así que si algún desarrollador está Sí, escuchando. escúchenos. Te la damos gratis. eh, Bueno, sí. Bueno, Abel, creo que hemos tocado muchos temas que son demasiado importantes. ¿Qué es lo que tú te quedas hoy? ¿Qué sería como el consejo o tú desde tu expertise? ¿Qué es como el último mensaje que quieres como transmitir, ya sea a los jóvenes o a los padres o a alguien que no tiene mucho conocimiento? A los chicos que tengan cuidado con estas herramientas, que no es inocuo usarlas, que se pueden estar perdiendo muchas cosas muy importantes y muy buenas de la vida si quedan atrapados o como apegados demasiado a estas tecnologías.
a los padres que tengan mucho cuidado también con los hijos en este sentido, que son tecnologías súper interesantes, que van a generar muchos beneficios, pero cuidado que no son inocuas. Y mi principal pedido o preocupación es que haya más ciencia sobre esto, que se aprenda mucho más sobre cuál es el impacto de estas diferentes aplicaciones de estas tecnologías en diferentes cuestiones vinculadas a la salud mental. Entonces, porque es la única manera de generar una regulación razonable, que no sea demasiado restrictiva, que le dé lugar a los desarrolladores y a su creatividad, inventar nuevas formas de usar la inteligencia artificial, pero como generando un bien social y apoyando en esta problemática que tiene Chile, que es que sí, que hay que abordarlo urgentemente. Ojalá designen un ministro de la soledad. Vamos. Yo creo que ese debería ser el título. Debería haber un ministro de soledad en Chile. Sí, eso. Sí, heavy. Ya, pues se lo vamos a mandar ahí al gobierno para que vea qué onda. Abel, te agradezco mucho. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por responderme todas las preguntas. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Si tiene alguna duda o... me puedo buscar en Instagram, Abel Weinerman, ahí, o que vayan a visitarme a mi oficina ahí en San Joaquín, que va a cambiar de lugar, pero por ahora estamos ahí en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Súper. Así que eso. Bacán. Ahora me dirijo a ti. Por favor, compártele este episodio a alguien que tú crees que puede recibir mucho, que lo encuentre útil, o si tienes ya hermanos más chicos o gente que está jugando con esto, mándale este episodio como para que empiece a entender también lo positivo y lo negativo, para que se empiece a, ojalá, autorregular también frente a estos temas. Y nos vemos en otro episodio. Que estés muy bien.